Ya sabéis que a mí me gusta operar sobre todo el tema de las criptos porque son mucho más volátiles y le saco mucha más rentabilidad. Pero todos los días recibo dudas sobre el mercado de Forex. Esto tiene que ver un poco porque estáis sacándoos las cuentas de fondeo. Y esto está perfecto porque al final sacáis una fuente de ingresos con una cuenta que os presta. Pero para intentar resolver un poquito todas esas dudas que tenéis a la hora de operar, lo que he decidido hacer en el vídeo de hoy es coger dos gráficos de Forex muy famosos, ya viene siendo el euro contra el dólar canadiense y la libra contra el dólar, para enseñaros cómo yo operaría esos mercados. Obviamente todo esto como os gusta entre day trading y scalping. Así que como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como vemos estoy por aquí en el par del euro contra el dólar canadiense. Entonces, ¿cómo yo empezaría a operar esto? Primero lo que hay que identificar es en qué estructura estamos operando. Para eso me voy directamente a una hora y sobre todo quiero saber qué estructuras ha formado el precio y cómo se comporta. Obviamente siempre primero vamos a identificar el análisis técnico y luego vamos a corroborarlo con los indicadores. La primera zona que veo que destaca muchísimo es esta zona de rango. Nosotros delimitamos aquí ya directamente, yo voy a delimitar una zona de rango tal que por aquí, que sería aproximadamente el rango así. ¿Qué pasa? Que con esto conseguimos también información mirar en el siguiente punto de parada. Por eso muchas veces os recomiendo que no borréis los dibujos que tenéis en el gráfico porque el precio continúa y puede daros más información. Como veis en este caso el rango estaba roto pero volvió a reingresar en esa zona y tenemos la información necesaria para poder operar en corto, por ejemplo en este caso, o saber que esto es una resistencia muy importante por mucha tendencia alcista que tengamos, o simplemente operando estos pullbacks podríamos buscar la parte superior del rango. Por eso digo que al final el análisis técnico nos da información necesaria que debemos interpretar luego con los indicadores. Entonces lo primero que voy a hacer ya por investigar voy a hacer control C, control V y con la misma medida del rango voy a duplicarlo y como mis sospechas me decían pues tenemos delimitada, mirar, punto aquí, otro punto que es justo la parada de ese impulso bajista que tenemos aquí, mirar justo donde paró, luego tenemos esta zona que vemos por aquí que es justo donde retesteó la zona media, mirar que también delimita justo hace de soporte en esa parte baja del rango y simplemente duplicando los rangos, porque al final son matemáticas y son las mismas variables y el precio se tiene que parar justo en los puntos exactos. Por tanto con esto ya extendemos los rangos, extendemos este rango también y tenemos esas zonas delimitadas. Vamos incluso a poner otra vez control C, control V porque quiero hacer un tercer rango en esta zona. Bueno, vale, esto ya es increíble, de verdad que esto no estaba preparado, pero como podéis mirar, vamos a ajustar bien este rango justo en la línea, así, justo superponiendo la línea superior con la inferior y mirar, a ver, exactitud, o sea, es decir, nosotros teniendo el primer rango marcado, mirar con qué exactitud hemos marcado este spike. Es decir, podemos predecir dónde va a hacer un spike de movimiento volátil simplemente duplicando el primer rango que tenía yo aquí marcado y poniéndolo a ojo, o sea, literalmente esto no tiene ningún sentido. Al hacer este tipo de estructuras lo que hacemos ya es delimitar, por ejemplo, esto sería un rango superior, es decir, podemos marcar esto como un rango tal que por aquí y este rango tal que así, pero a mí me gusta tenerlo delimitado así con pequeños rangos porque tenemos así esas zonas de parada importantes, es decir, tenemos este movimiento volátil, sabemos dónde va a parar, tenemos este movimiento volátil que explicamos ahora, también sabemos dónde va a parar, tenemos esta parte baja del rango y sabemos dónde se para el precio, tenemos justo esta parada de aquí y mirad que también sabemos dónde se para el precio. Entonces prefiero tenerlo así porque me da mucha más información sobre el precio. Entonces ya tenemos la primera visión general. ¿Qué más es lo que puedo estar mirando en el gráfico de una hora? Pues vemos una tendencia bajista, que en este caso la tendencia bajista se marcaría por esa zona coincidiendo con esos spikes de ahí. Como vemos tenemos zonas de manipulación que podrían ser estas de aquí, pero al tener los rangos delimitados sabemos dónde para el precio. Lo mismo para esta zona. Y lo mismo para esta zona, tenemos una zona de fake out que para en la parte superior. Por tanto, ya en primer lugar, si vemos que confluye alguna parte media o alguna parte lateral de los rangos con la parte de la tendencia, sabemos que es una zona muy importante de soporte. Lo que sí podemos ver es que parece que está teniendo también alguna forma de estructura triangular, podría ser también, ¿no? Tenemos aquí una línea estructural bastante sólida, por decirlo así, entonces vamos a marcarla también porque al final es información extra. Todo lo que vemos es que el precio se está comprimiendo en esta zona triangular y aún por encima vemos que está en la parte media entre los dos rangos. No es un punto muy óptimo para operar, pero nosotros lo que vamos a hacer es operar más en corto plazo. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es que está en esta zona de parada, pero ahora mismo se está apoyando por la parte baja. Yo ya interpretaría que si tiene algún tipo de reingreso y pullback y los indicadores me confirman este movimiento, buscaría algún tipo de operación a largo. Vamos a empezar a abrir los indicadores, empiezo por el Fusion y lo que tenemos por aquí es que las algo bands se están girando, por tanto me
está empezando a dar la razón. Pero sobre todo yo voy a buscar puntos óptimos de entrada, es decir, yo puedo buscar un pullback en esta zona para buscar una parte superior, las algo bands me están dando esa información de que está girando y por tanto el precio puede tener algún retesteo superior, pero a mí los puntos que me interesa, por mucha paciencia que tenga que tener, son puntos como este. Aquí lo que tenemos identificada es una zona de demanda que, vaya coincidencia, que justo en la parte media de este rango es donde coincide la zona de demanda. Por tanto, tenemos dos indicativos que justo cuando el precio llega a esta zona va a tener un rebote importante. Por tanto, esos son los puntos óptimos que a mí me interesan. Habrá que esperar, habrá que tener paciencia. Obviamente, el trading ya sabéis que se basa en la paciencia, es la clave del éxito, pero en este caso lo que podemos ver más actualmente sería algo así. Si vemos los osciladores, porque ya sabéis que los osciladores funcionan muy bien, sobre todo en rangos, lo que tenemos es que está en la parte media. La verdad que no me gusta nada que esté aquí en esta parte media porque no nos da ningún tipo de información. Sí es verdad que viene de una parte baja de sobreventa, que es justo esta parte baja de aquí, pero parece que ha consolidado un poco en tiempo y se mantiene en esa parte media. Entonces yo, a no ser que esto vuelva a bajar a esta parte de sobreventa, no operaría ni incluso ni el pullback. ¿Cómo se operaría en este caso en largo? Pues si la media continúa bajando, el precio rompe la media, tiene un pullback por encima de esa media y aún por encima tiene un pullback por encima de esta tendencia y por encima de este rango, sería triple confirmación, y sin embargo el precio lo que hace es algún tipo de tendencia alcista con una onda tal que así. Entonces ahí sí que yo buscaría alguna operación en largo como mínimo hasta esta zona, pero para eso se tienen que dar todas nuestras alarmas y todas nuestras reglas de nuestra estrategia. Si revisamos el Base Oscillator, pues vamos a ver un tanto de lo mismo. Está una parte del oscillator que la verdad que ni fu ni fa. Vamos a hacer un poquito de backtesting para que entendáis mi forma de operar, sobre todo en Forex, y luego ya pasaremos a la libra contra el dólar. Por ejemplo, en esta zona de aquí que teníamos marcada como tendencia, tenemos los osciladores, ya veis, vamos prácticamente en máximos. Y aún por encima es que estaba en máximos en esta zona, lo que nos quiere indicar que esta subida no llega a ser orgánica. Por tanto, tiene que tener un retroceso como mínimo a la media, que al final ya veis que es lo que así hizo. Pero tenemos más confirmaciones de nuestras reglas. En primer lugar, está chocando contra la tendencia que he marcado más en macro, por decirlo así, que es una hora. No es macro, pero para que me entendáis, una temporalidad más alta. Entonces, si encuentra resistencia en nuestra línea tendencial y aún por encima vemos que esto no tiene sentido, es un movimiento inorgánico, hay algún tipo de ineficiencia, pues ya tenemos los indicativos suficientes para operar en corto, como mínimo hasta la media. Es decir, como mínimo operamos desde aquí, colocamos el stop loss por los máximos anteriores y buscamos una operación hasta la media. Ya veis, un 2,32 de operación de ratio y tenemos un 0,22% de ganancia. Como vemos también, el indicador del oscillator nos marcaba que teníamos una banda roja y que teníamos una zona más o menos de divergencia. Teníamos también ese triángulo rojo que nos marcaba la presión bajista que tenía en ese momento. Si aún no fuera suficiente, si ponemos el autómata, lo que nos hace es confirmar el movimiento, es decir, una vez se da el movimiento nos sale esta señal de sell que nos confirma que nuestra operación es correcta. Y antes de pasar a la libra contra el dólar, vemos esta señal de buy aquí, pero nosotros no debemos tomar una posición justo aquí nada más salga la señal de buy, sino que lo que vamos a hacer es esperar a los puntos de rebote que hemos marcado en los rangos. Por ejemplo, esta parte media, el precio va a retestearla y cuando la retestea, mirar, subida explosiva, pero eso es usar también un poco la lógica, es decir, sabemos que este es el punto de rebote exacto y simplemente duplicando rangos tenemos el apoyo perfecto de las velas. También nos sirven los osciladores de confirmación, vemos esta banda verde que nos indica presión alcista máxima y vemos este punto verde de aquí, más las ondas llegando a la zona de sobreventa, más este indicador que está en máximos prácticamente de sobreventa. Entonces tenemos todos los indicativos correctos para poder coger y hacer una operación. Operaríamos en largo en esta zona tal que así, stop loss lo ponemos dinámico y cogemos y operamos como mínimo hasta los máximos anteriores. Ya tendríamos otra operación, ratio 3,61, porcentaje 0,19. ¿Que queremos extender la operación como mínimo hasta la parte superior delimitada de nuestro rango? Pues ya veis que también sin ningún tipo de problema. Sería una operación ya un poco más arriesgada, pero ratio 4,46, 0,23 de porcentaje. La verdad que eso en scalping para vuestras cuentas de fondeo es una auténtica locura. Y esto todo en 15 minutos, es decir, en apenas una hora tenemos una operación positiva. Y más o menos sería muy rápidamente, porque si no el vídeo se me hace muy largo, como yo operaría lo que viene siendo el euro contra el dólar canadiense. Sería una forma muy básica de operar, pero luego habría que hacerle más análisis, intentar bajar a 5 minutos y echarle unas cuantas horas más al gráfico de estudio. Pero yo aquí, para que el vídeo quede compacto con la máxima información posible, os
lo estoy explicando así todo un poco más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al segundo mercado, la libra contra el dólar, y vamos a ver qué podemos sacar en claro. Y chicos, nada más entrar en el gráfico me sorprende la efectividad que tiene el indicador del autómata en este gráfico de la libra contra el dólar. O sea, es brutal. De verdad que sabiendo operar y sabiendo en qué mercados operar y en qué temporalidades, estos indicadores funcionan extremadamente bien. Tenemos esta señal de buy al alza, tenemos esta señal de buy, tiene un pequeño impulso al alza, tiene esta señal de buy al alza y donde cobramos en la señal de sell, pero es que la señal de sell tiene otro pequeño impulso a la baja. Señal de sell, hacemos una pequeña entrada, tiene una pequeñita bajada, hacemos otra entrada en la señal de sell y como vemos tiene otra bajada. Y donde cobramos en la señal de buy, pero es que en buy entramos en largo y vamos a cobrar en la señal de sell. Y en la señal de sell entramos en otra operación en corto y volvemos a cobrar en la parte baja. O sea, no tiene literalmente ningún sentido que yo acabe de poner el gráfico y básicamente tengamos que seguir simplemente los cartelitos de sell buy. Más fácil no puede ser. Pero como yo siempre os insisto, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer el análisis básico y primero lo que vamos a hacer es mirar las tendencias, mirar los rangos, mirar en qué momento de mercado estamos, para saber sobre todo qué estamos operando. No vamos a operar así al tuntum. Entonces ya pongo el gráfico en una hora, coloco mi tendencia tal que por aquí y ya lo que puedo ver es una zona de manipulación, esta zona de manipulación y que la tendencia es bajista. Ya tengo algo de información de qué está haciendo el precio y hacia dónde se puede dirigir, porque yo en este punto podría pensar, estamos en una tendencia alcista y puede seguir al alza, pero sin embargo estamos en un punto de rebote de la tendencia bajista y puede volver a hacer otro mínimo. Y para saber dónde tomar ese take profit si hago una operación en corto, lo que hago es abrir un canal, porque esto a mí ya más que una tendencia me parece un canal. Respeta bastante bien la parte baja, como podemos ver, igual que la parte superior. El canal correcto sería, por ejemplo, esta zona de aquí, pero yo lo voy a marcar por aquí porque me da más puntos de información, que al final es lo que estamos buscando, información con análisis básico. Vamos a ajustar un poquito el canal que me quedó un poquito desajustado y ya tenemos nuestro análisis técnico básico hecho. Ahora vamos a obtener información en los indicadores y es que vemos nuestra amiga divergencia que baja el precio y sin embargo el precio pues tiene esa pequeña subida. Lo que nos dice esta información es que esto se considera fake out y que este rebote y pullback va a tender a la baja. O sea, yo ahora mismo haría una entrada, aunque me quedaría ya un poco largo, es decir, tendría que estar atento al gráfico porque en esta zona yo hubiera hecho ya una entrada. ¿Por qué? Porque en una hora tenemos ese reingreso, tenemos la confirmación de que esto es fake out y tenemos un pullback a la parte superior de nuestro rango. Por tanto, como mínimo vamos a tener un rechazo a la parte baja. Operaríamos tal que así, colocaríamos el stop loss en esta zona y cobraría como mínimo este take profit en esta zona. Haría un primer take profit y el segundo a lo mejor ya esperaría hasta ver a dónde baja, cobrando progresivamente primero en la parte media y si llegara a la parte baja cobrar el otro tanto por ciento. ¿Y qué pasa si pasamos a 15 minutos? Pues otro tanto de lo mismo. Tenemos ese reingreso, punto rojo, entonces nosotros esperamos que vaya a la baja. Y como no, confirmaciones para poder operar tranquilamente y perfectamente, es decir, vemos por aquí esta señal de sell, interpretamos que estamos en la parte superior del rango, por tanto lo que debemos buscar son shorts, colocamos nuestra posición, colocamos un margen de stop loss y podemos buscar ratios fijos, por ejemplo de un 3:1, que se daría perfectamente. Ya ves que según el mercado hay indicadores que funcionan aún mejor y es increíble hasta qué punto los indicadores pueden darnos información. Es decir, nosotros consideramos esto fake out, pero ¿hasta dónde llega esta mecha de volatilidad? No llega hasta aquí, no llega hasta aquí, no llega hasta aquí, llega exactamente hasta esa zona de liquidez de supply. O sea, mirar con qué exactitud llega, es que prácticamente a la parte media de ese supply. Es decir, nosotros simplemente teniendo una orden puesta por si las moscas el precio llega a esa zona, nosotros en menos de 15 minutos cobramos una operación perfecta. Es decir, imaginaros que nosotros colocamos nuestra orden límite en zona de supply porque sabemos que ahí hay liquidez y por tanto debería tener como mínimo un rechazo el precio. Colocamos nuestra posición, ajustamos el stop loss con un poco de margen por encima del supply y colocamos nuestro take profit justo cuando llega a la media, que es la forma de la que habría que operar. Pues ya tenemos una operación de ratio 9-12. Vamos, prácticamente casi nada. Y un porcentaje de 0,18 de ganancia que la verdad que para ser scalping y sacar el beneficio en menos de 15 minutos es brutal. ¿Que eso no es suficiente para entender la importancia de las zonas de supply y zonas de demand? Mirad aquí. Al final todo es liquidez. En el mercado se mueve por liquidez. Ya bien siendo sean subidas o bajadas, al final las subidas son liquidez que se la aportan de forma positiva y las bajadas son liquidez que se la aportan de forma negativa, pero todo es liquidez. Mirar este rechazo perfecto en esa zona de demanda. Es decir, si nosotros esperáramos el precio
precio en esa zona de demanda, colocamos el stop loss nunca ajustado, siempre con un poquito de margen, y ya, bueno, en una vela o dos ya tenemos el ratio completo. Es decir, si nosotros hacemos nuestra estrategia, que la estrategia ideal para estos casos es cobrar siempre en la media pues el 50% como mínimo, o cobrar ya toda la operación, yo en este caso cobraría toda la operación porque no tiene sentido una operación de ratio 16:5 con un porcentaje de 0,37 de ganancia, o sea, no tiene literalmente ningún sentido. Es una verdadera brutalidad y solo este beneficio yo ya ahí cobraría todo. Es más, seguramente tomaría algo de beneficios antes. Y al final, con un par de operaciones de estas, os pasáis las cuentas de fondeo tranquilamente. ¿Qué más información tenemos en este caso? Pues que las algobands se estaban girando, como en el caso que os explicaba antes, y que cuando el precio sale por fuera de las algobands es como si hubiera algún tipo de ineficiencia. Es decir, cuando el precio sale por fuera de las algobands tenemos el indicativo de que tenemos que entrar en largo, y las zonas de demanda nos delimitan dónde debemos entrar o dónde debemos esperar el precio. Y así es como yo operaría estos mercados de Forex y me sacaría todas las cuentas de fondeo. Luego también podemos hacer estrategias de Smart Money, por ejemplo, cuando rompa un BOS, un Break of Structure, que básicamente es cuando rompa las zonas de punto de interés, que son las zonas de demanda y las zonas de supply, pues simplemente cuando rompa operó en largo, por ejemplo, en este caso rompió, reingresó, pero como sé que se mantiene por encima de la media, sigue siendo alcista, por tanto operó en largo. En este caso tenemos también otro Break of Structure, en cuanto rompa es otra confirmación más, pero es que está por debajo de la media, por tanto la tendencia es bajista. Entonces una vez rompe yo opero a la baja, y eso sería un poco las reglas también de liquidez y Smart Money. Ya veis que hay 1000 formas de poder operar y hacer estrategias en el Forex. Estos son unos ejemplos rápidos de cómo yo operaría el Forex para sacarme, por ejemplo, una cuenta de fondeo, o simplemente para practicar o operar de cualquier modo. Si queréis que os haga algún tipo de estrategia detallada, dejármelo por los comentarios y yo os haré un vídeo específico de eso. También recordaros que os dejo en la descripción el link de mi nuevo Telegram, donde podréis ver información actual en cada momento y aparte podéis hablar con otros traders. Y ya no solo eso, si no os queréis perder ningún tipo de oportunidad en el mercado y queréis saber un poco más sobre mí, tenéis también mi Instagram en la descripción, donde suelo publicar un poco mi día a día, y además tenéis algunas oportunidades concretas a corto plazo que por aquí por YouTube, por desgracia, no puedo llegar a subir, porque cuando estén subidas básicamente ya estarían desfasadas. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si es así, darle un buen like y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.